Hola amigos de Contexto. Bueno, hoy vamos a hablar de economía. Yo creo que después de la salud es el tema que mueve más intereses, ¿verdad? Una posible crisis económica mundial. Financiera. Financiera mundial, exacto. ¿Qué podría esto acarrear? Pues financiera y económica ya para el bolsillo de cada uno de nosotros. Se habla muchísimo de una posible vuelta a la crisis después de la crisis del 2008, que recientemente hicimos un programa con la quiebra no solamente de Lehman Brothers, sino de muchísimas otras compañías, no solamente... La crisis del 2008. Exacto, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Bueno, se destapó esto en el mundo y se dice que debido a las altas deudas insostenibles de todos los países, incluyendo Estados Unidos a la cabeza, pues se desatará una nueva crisis económica y financiera. Bueno, ¿qué hacer? ¿Dónde poner el dinero? Los dólares quizás ahora mismo no son ya la moneda fuerte que lo eran en el pasado, ahorrar en dólares. Cuáles son pues las alternativas que tenemos y si realmente va a haber una crisis económica. Yo le comentaba a Julio el día que hicimos el programa, Julio, de la crisis del 2008, que yo creo que las crisis son cíclicas, incluso... No son cíclicas. Incluso, pero que... En el capitalismo son cíclicas. Incluso, las fijémonos que en el mercado, si vemos las gráficas, ¿verdad? Por ejemplo, del Dow Jones, por decir algo, tenemos que son ondas sinusoidales que siempre que llegan al punto más alto vuelven a bajar y siempre que vuelven al punto más bajo vuelven a subir. De manera que es algo que incluso pudiera ser hasta previsible. Bueno, pero ¿hasta qué punto analizaremos hoy? Tendremos una próxima crisis en el mundo económica y financiera. ¿Cuáles son estas señales y qué hacer? Bueno, hay varias señales. Grandes especialistas, conocidos personajes y empresas, entidades, particularmente el ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y otra persona muy citada, que es el jefe de la familia Rothschild. Ah, sí. Y finalmente la economía mundial, el banco, la empresa Bloomberg, que no es un banco de inversiones, es una empresa de información financiera, sí, han pronosticado que debido al nivel de deuda de los gobiernos y de las empresas, es muy probable que se presente una crisis financiera el próximo 2019 y 2020. Incluso se habla no solamente ya de la deuda de país, sino como Julio acaba de decir, de las deudas empresas privadas y empresas. Privadas incluso de familias y personas y empresas, que es muy alta. Y si no hay un desenvolvimiento fuerte de la economía, pues ¿cómo se paga? Sí. No, aunque haya desenvolvimiento fuerte, porque es que el ciclo de endeudamiento, hay un momento en que se cierra y lo que tú produces no es suficiente para servir esa deuda. Que fue lo que pasó en el 2008, sí, lo mismo. Sí. Hay un video, el video número 1 que tenemos, que es una breve, una puntualización del periódico Vanguardia de España, de Barcelona, donde se hace un señalamiento de cómo el señor Bernanke está pronosticando esta próxima crisis financiera en el 2019, el próximo año, o en el 2020. Vamos a ver ese video número 1 de La Vanguardia de España. Ustedes recuerdan el coyote y el correcaminos, aquellos dibujos de Warner Brothers, sí, lo recuerdan, en donde iba el correcaminos y el coyote siempre era el perseguidor. Y todo el mundo al final acabó simpatizando con el coyote, porque el coyote era patoso, porque el coyote llegaba y había un momento en el que ¡bam!, caía al vacío.
Bueno, el momento coyote llegará, el momento coyote será en el año 2020 y lo pronosticó el otro día Ben Bernanke, que fue el anterior presidente de la Reserva Federal, cuando dijo que, oiga, cuidado acá con lo que va a pasar, porque resulta que los mercados están hinchados, los mercados están animados, los mercados están con un valor de activo que realmente va tirando hacia adelante, hay exuberancia, pero una gran parte de esta inversión en bolsa se está pagando con deuda. Y en el año 2020 vencerá mucha deuda y los tipos de interés subirán. Y entonces habrá que pagar la deuda. ¿Y cómo pagaremos la deuda? Vendiendo los títulos. ¿Y qué pasará? La caída. El momento coyote. Volveremos al coyote y al correcaminos. Ahí veíamos esta descripción un poco jocosa Sí, de este una situación muy periodista del periódico La Vanguardia, que él llama el momento coyote, refiriéndose al correcaminos y el coyote, sí. en el cual hay un momento que se cae al vacío y se basa en esta idea o esta descripción que ha hecho alguien que no se le puede tildar de alarmista o de no informado, como es Ben Bernanke, que fue por muchos años el anterior presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de los Y Estados Ben Unidos. Bernanke, Julio, lo diría sostenidamente, o sea, no Sí, sí, sería, sí. o sea, él Sí, lo ha sí, sí. pronosticado Él dijo, es decir, hay un nivel de deuda de tal. deuda, de crecimiento de una, vamos a decir, burbuja Sí. bursátil que se sostiene en deuda. Y esa deuda va a tener que comenzar a pagarse entre el 19 y el 20. Sí. Y ese momento, cuando llegue, va a haber O sea, el detonante de la deuda van a ser los repagos de esos papeles, acciones, o lo que fuera. de esas deudas. Sí. De las deudas incurridas para financiar la actividad bursátil y o la actividad económica en general. Estados Unidos no está haciendo nada, ni ningún otro país ahora mismo respecto a eso. Lo que están haciendo es cerrando sus mercados ahora. Para Sí, ellos, con- es decir, la tendencia cada vez más, sobre todo los Estados Unidos, con la guerra comercial, es ir cerrando su mercado en la medida posible. La última, que no hemos hecho ningún programa sobre esto, es decir, Estados Unidos impuso 200 mil millones de dólares en nuevos... en nuevas aranceles a la República Popular China y el presidente de Estados Unidos está cerrado, por ejemplo, ha cerrado un acuerdo con Canadá. Pero no se ha cerrado esa negociación. ¿Cuál? Esa de esos aranceles chinos. Ya es un hecho. No, eso no es negociación. Bueno, pero eso se ha estado. es una imposición Pero se han estado de aranceles. negociando. Claro, ya fueron anunciados impuestos. Bueno, eso es muy serio. Bueno, pero esa es la tendencia de la administración de los Estados Sí, Unidos. por es decir, supuesto. cada vez más cerrar su mercado y pensar que se puede volver a la época pre-Segunda Guerra Mundial, donde los mercados eran cerrados y casi la interconexión era mínima. Ya en el mundo Y donde Estados Unidos no tenía el poder que consiguió después, justamente. O sea que no se sabe si no tenía ese poder. no ese se sabe poder si esto vino es después de la guerra. contraproducente. Fue el mundo posguerra Por eso. el que venía, como llaman, la Pax Americana. Exacto. Al mundo post Segunda Guerra Mundial, Sí. con además la Unión Soviética y el surgimiento de grandes países, diríamos, que se alejaban del capitalismo, no solo la Unión Soviética, sino China, la península coreana, Vietnam, todos los países de Europa Del este. oriental, posteriormente Cuba. Es decir, fue un crecimiento del área, diríamos, no capitalista, muy, muy elevado. Eso se ha modificado parcialmente porque China todavía está ahí. Y aunque China tiene una
economía muy de mercado, Sí, es una economía pero muy es sui generis. controlada por un partido comunista que es el que tiene Y por la mayoría. eso China ha crecido como ha crecido, porque en Y el control momentos, político. en países que tienen un desarrollo muy corto, vamos a decir, o sea, la gente todavía no tiene, países subdesarrollados como era China hasta el otro día, necesitan gobiernos a veces de fuerza, y eso ha influido Bueno, mucho. hay países que se han desarrollado bastante Y no han tenido gobierno de fuerza. Bueno, pero todos han tenido eso gobierno te de digo, fuerza, todos. pero no están bajo gobierno de fuerza. En América Latina, vamos a decir, México era una cuasi dictadura con el PRI y de los últimos 15 años o 20 años se ha ido democratizando, vamos a decir. Lo mismo le ha pasado a Chile, lo mismo ha pasado en Brasil, en la gran mayoría de los países latinoamericanos, en el sudeste de Asia igual también, Indonesia. Tuvieron fuertes gobiernos de fuerza, pero se han Hubo, ido, pero sí, ya no, se han ido ya no los hay. democratizando. Entonces esa es la situación. Julio, ¿cuáles tú dirías que son, vamos a decir, tres aspectos? Vamos a decir, la deuda es lo primero, que podría hacer caer el mundo en esta... El problema es el sector financiero. Primero, dentro del sector financiero, el que más exposición tiene es el sector bancario, porque es el que financia todas estas burbujas, Sí. como pasó en la crisis del 2008, que comenzó a manifestarse en el 2006, pero estalló abiertamente con un acontecimiento, pero ya habían quebrado varios, Sí. que fue Lehman la caída de Brothers. Lehman Brothers, Sí. el 15 de septiembre de 2008, hace 10 años. Sí, poco y antes más. de eso tuvimos la burbuja tecnológica, que... La .com, sí. Sí, que... No es que es cíclico, eso es cíclico, el tema de las burbujas. Y entonces la desregulación que trató de ser combatida por acuerdos internacionales en los que participó los Estados Unidos y la Unión Europea, justo cuando se desarrolla la crisis, primero con el presidente George Bush, hijo, y después con Barack Obama, la mayor parte, todas esas regulaciones están siendo revertidas también. Sí, por Donald Trump ahora mismo. Exactamente. Sí. Entonces, vamos a una pausa y vamos a ver qué hacer para uno Protegerse. protegerse o prepararse para estas previstas crisis por especialistas y empresas como Bloomberg para dentro de año y medio, 2 años. Porque yo creo que tendríamos que ver esto en tres aspectos, como país, como empresas y como personas y familias, ¿verdad? Pero Bueno, veamos. aquí afecta un poco menos, pero en los países desarrollados mucho más. Sí, mucho más. Veamos, volvemos. ¿Estamos a las puertas de otra crisis económica global o ya llegó con nuevos síntomas? ¿Cómo estar preparados? ¿Cómo anticiparse? Hace 3 años atrás la respuesta para los argentinos habría sido comprar dólares. Hoy habrían cuadruplicado su inversión, pero con un dólar más caro, todas las importaciones se hacen más caras. Y aunque Argentina exporta alimentos y materias primas, esto no ha sido suficiente para controlar la inflación. Es ya la segunda mayor en Latinoamérica y la sexta peor en el mundo. El gobierno lo llama emergencia, los economistas recesión. Pero Argentina no es la única en crisis. Ejemplos hay en abundancia. Entre las economías emergentes, Turquía y Sudáfrica sufren una recesión. Y en Latinoamérica, además de la crisis política de Venezuela, preocupa Brasil, que podría sumarse al dominó de los emergentes junto a México, India, Indonesia, Rusia y China. Moscú y Pekín han visto devaluadas sus economías por la guerra comercial de Trump. Entre aranceles y sanciones, los gigantes emergentes han sufrido la desaceleración y debilitamiento de sus monedas, aunque en menor medida. Pero guerra comercial hay para todos, también para sus socios. La salud de la economía de la Unión Europea está en clara recuperación, pero aún enfrenta grandes desafíos. El Brexit o la deuda pública de varios de sus miembros. Y si hay expertos en deuda,
ese es Estados Unidos. Obama superó todo récord, pero Trump, como el tiburón de los negocios, le dejó muy atrás. Mientras ves este vídeo, el gobierno federal ya perdió unos 3 millones de dólares. Bueno, ya 4. Pero preocupa la deuda pública, sino la privada. ¿Recuerda la crisis subprime del 2008? 10 años después se repite la historia, pero no con los créditos de las viviendas, sino con los de autos. Se estima que la deuda de las familias de Estados Unidos supera los 13 billones de dólares. ¿Cuánto es eso? Sí, mucho. El equivalente a muchos autos a crédito, a unos $40.000 en deudas por ciudadano. Mientras haya trabajo para pagar, no hay problema. El desempleo en Estados Unidos está en mínimos históricos, menos del 4%. A simple vista, un dato positivo, pero al llegar a mínimos, es señal de que la economía finaliza su ciclo expansivo. Así ha ocurrido cada vez que bajó del 4% también durante la última crisis subprime. Bajo crecimiento en China, deuda en Estados Unidos, el Brexit de la UE, las crisis de los emergentes. Entonces, ¿se avecina una crisis económica global o ya llegó? Tarea para los economistas. Lo que nos preocupa es cómo protegernos. La receta ha sido siempre la misma: evitar endeudarse y ahorrar. ¿Pero ahorrar en qué? Los ahorros en pesos argentinos hoy valen menos de su cuarta parte. Lo mismo ha pasado con las acciones en la bolsa brasileña. Por eso, una buena opción es imitar lo que hacen los gigantes. El refugio tradicional siempre ha sido el dólar, pero hoy lo sigue siendo. Con el América primero de Trump, hasta eso cambió. Al proteger su economía y bloquear tratados comerciales, hay menos dólares en circulación. Y todos sabemos qué ocurre cuando baja la demanda por algo. Por eso el dólar ha ido perdiendo su hegemonía como divisa y hoy la comparte cada vez más con el euro y otras monedas menos tradicionales, pero mucho más estables como el franco suizo o prometedoras como el yuan chino. Además, cada vez más países vuelven a refugiarse en el oro, un bien tangible y no solo un papel. ¿Y tú? ¿Qué opción crees que es más segura para proteger tus ahorros en tiempos de crisis? Bien, muy sugestivo este video, Sí. porque no lo hace ya en términos tan especializados de los analistas financieros, los economistas, sino en los términos individuales y personales. Dice, él concluye, ¿cómo tú pretendes proteger tus ahorros? Sí, Lo primero sí. hay que tener ahorros. Claro, Hay claro. gente que tiene ahorro Hay gente que lo que tiene es ahorro deuda a la solamente. inversa. Claro, y deuda. entonces esa gente lo que hace es que se va endeudando. Sí. Ahí hablaba de 13 billones de dólares en deuda de las familias, muchas de las cuales en lugar de ser vivienda ahora son vehículos. Eso es Que todavía se deprecia mucho más. $40.000 por persona. Por persona en Estados Unidos, pero eso es increíble. Sí. Que se puede. Que Por se puede vehículos. acercar. Por vehículos, Sí. mayormente. Sí, sí, sí. Wow, eso es increíble. $40.000 por persona en Estados Y Unidos. como bien dice, mientras haya trabajo y haya No movimiento importa, se económico, paga. sí se paga, pero ese es el ciclo. Inclusive, ¿cuántos millones de dólares más por segundo? La deuda. 4 millones. 4 Estados millones Unidos por tiene segundo. una deuda pública mayor que su PIB. Es decir, si el PIB... ¿Y entonces cómo se paga? Dios mío. por el la- crecimiento del por la- PIB. no, por la confianza que hay en el mundo y el papel del dólar. Bueno. Es decir, el dólar, ellos imprimen, ahora mismo ellos imprimen. Y Pero él hacen mismo dólares. decía que ya el dólar no es la moneda. Bueno, no hay en parte, tantos en dólares. parte por la guerra comercial. Sí. Es decir, muchos países están ya obligados a no usarla. Es decir, Irán no puede usar dólares. Sí, claro, Venezuela claro. no puede casi usar dólares. Claro, con todas estas sanciones y demás. O sea que a ellos mismos no les conviene. En pero el lo fondo. están haciendo. Esa es la única forma que ha encontrado la administración De americana presionarlos. de imponer sus opciones. Ya inclusive está hablando de una invasión a Venezuela, lo que es una locura absoluta. Pero el asunto es que estos elementos de
endeudamiento creciente, consumo por encima del ahorro y focos de debilitamiento, como es el caso de la ralentización bastante pronunciada de la economía de China, que de crecer 10, 11, 12%, está creciendo 6% en este momento, y con las sanciones comerciales esto se va a agudizar. Las crisis ya financieras en Turquía, en Sudáfrica, en Argentina, con elementos que se están planteando en el caso de Venezuela, que puede caer el default en el pago de su deuda. Va a caer. Bueno, hace tiempo que yo digo que dicen que va a caer y no cae. La economía brasileña, que está muy debilitada. Vamos a ver qué pasa con la llegada de López Obrador. Es decir, el mundo en desarrollo, los emergentes, como se le llama, hay crisis financieras graves. Y por ejemplo, en el caso de Turquía, que es algo inaudito, Turquía entra en una crisis financiera y en las exportaciones de oro y de acero y de aluminio turcas, que son muy competitivas a nivel internacional, dado que la moneda turca se ha devaluado en un 50%, la reacción de la administración americana es ponerle más impuestos. Sí. Es decir, es como vamos a darle un poco más de veneno al muerto, al enfermo, para que se muera. Para que se acabe de morir. Entonces, esa es la situación que se está creando con estos señales. Estas señales, y evidentemente, en el caso nuestro, recientemente vi un video del presidente Medina, en donde él llamaba a la deuda. Muy gravemente la atención al tema de la deuda. Es decir, no podemos seguir sosteniendo la situación fiscal de la República Dominicana en base a deuda. Sin embargo, en el próximo presupuesto del año 2019... hay 3.000 millones. Y entonces hay una contradicción. Bueno, o tú lo financias o tú reduces cosas. Pues yo creo que habrá que reducir cosas. Vamos a ver, ¿cuál tú reducirías? No sé, porque tendría que hacer la educación. Un estudio exhaustivo, pero por lo menos no ampliar algunos programas. El pago de la deuda tampoco lo puedes dejar. No. Porque es que ya se está tomando créditos para pagar deuda. Exactamente. Y ya ese es un ciclo que él mismo dijo, no es sostenible en el tiempo. Ahora, entonces no hay solución. No hay ninguna solución. Sí, puede haber una reforma fiscal. Bueno, si a las empresas, yo lo que creo es que hay que obligar a pagar al que no paga. Mira, pero si para darte una idea, el 10% más pudiente, más rico de la República Dominicana, paga en promedio el 4.3% de impuestos. Julio, tú sabes que a esa gente Pero no se le va a tocar. Pero déjame terminar. El 4.3%. En los Estados Unidos, que no es un país que se diga excesivamente de impuestos altos, un 14%. Y en la Unión Europea, en promedio, un 20%. Entonces, en América Latina, un 12%. Entonces, es que estamos muy, muy, muy abajo. Ok, pero Entonces, tú lo has dicho. Habrá que reformar Tú lo has esto. dicho que tú estás hablando de las personas, vamos a decir, de ese porcentaje de la población que maneja el 80% de la economía nacional. Entonces, tú muy bien sabes que en nuestro país, históricamente, esas personas han movido gobiernos, han financiado. En todos los países y, igual. Bueno, y no se Y van no a pasa tocar, eso. y no se van a tocar, y a los que ¿Por se qué van a no se tocar, van a tocar? porque es así. No, porque es así. no, habrá que tocarlas. Bueno. Habrá que tocarlas. Volvemos en el próximo segmento. Muchos analistas han predicho que una crisis económica está por llegar. ¿Podría la caída reciente del mercado de valores ser la próxima crisis que han predicho desde hace tiempo? La verdad es muy pronto para saberlo. El Dow Jones sufrió la mayor caída de su historia, 1.175 puntos, el 4,6% de su valor.
Pero esta caída de 4,6%, lo que no parece mucho, es la mayor caída desde agosto de 2011, y durante la crisis de la deuda europea, lo que no se desató en una crisis mundial. Pero esta caída no estuvo ni cerca en comparación con el lunes negro de 1987 o de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, para los inversores que observaban el constante aumento alcista desde el día de las elecciones, lo ven como algo alarmante. La zambullida empujó las acciones más cerca de lo que se llama una corrección, o una disminución del 10% desde su punto más alto más reciente. El S&P 500 ha bajado casi un 8% desde su máximo histórico. Aunque las acciones cayeron en caída libre, el Dow Jones había bajado 1.600 puntos, la derrota en los mercados de Estados Unidos continuó fluctuando en todo el mundo haciendo un efecto dominó en otros mercados. Las bolsas de Asia, las bolsas de Europa, y las bolsas de Latinoamérica, registraron fuertes caídas tras el desplome del índice Dow Jones. ¿Será esto una señal de la próxima crisis? Los inversores han estado observando nerviosamente el mercado de bonos, donde los rendimientos han aumentado. Pero muchos analistas afirman que la próxima recesión comenzará en el mercado de bonos. Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, quien avisó del estallido de la burbuja de las .com, y a quien muchos culpan del sobrecalentamiento en el mercado inmobiliario que derivó en la crisis de la hipoteca subprime y la gran recesión en 2008, observa riesgos en el mercado. Durante una entrevista con Bloomberg, este economista aseguró que existen dos burbujas, una en la renta variable y otra en el mercado de bonos. En la que la del mercado de bonos será el asunto crítico, dijo. Según sus estimaciones, Greenspan citó factores como el déficit federal como una de las razones de preocupación. También hizo mención a la normalización monetaria en curso, poniendo de manifiesto la posibilidad de una subida de tipos más agresiva en el caso de que las presiones inflacionistas se disparen. Y como podemos ver, la próxima crisis ya está anunciada, dicho por la persona señalada del enorme daño económico causado por la burbuja de la vivienda y el posterior colapso del mercado en la crisis del 2008. Ahora, analizaremos esta portada de la revista The Economist del año 2016, en la que vemos varios detalles que encajan con la próxima crisis. Si vemos más de cerca, vemos a un listón rojo cayendo con la bandera de los Estados Unidos, en la que dice bonos totales pendientes. Esto hace referencia a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, en la que Alan Greenspan dijo que hay una burbuja en riesgo de estallar. Si vemos abajo, vemos una caricatura que parece ser Greenspan, al lado de una máquina tragamonedas, y más abajo se expone varias portadas de distintos años, en la que si analizamos cada uno de esos años, ocurrió una crisis económica. En 1987, ocurrió el lunes negro cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un corto tiempo. En 1993, ocurrió la crisis económica en España en una recesión. En el año 2000, ocurrió el estallido de la burbuja.com, que se trató de una estafa montada por algunos oportunistas para llenarse de dinero. Y en el año 2006, ocurrió la crisis de las hipotecas subprime, que fue una burbuja inmobiliaria dando inicio a la crisis financiera del 2008. Y como podemos ver en la imagen de la máquina tragamonedas, nos muestra la crisis del 2008, en la que hay una mano tirando la palanca, apostando por la próxima crisis. ¿Será en este año 2018? Para finalizar, vemos en la portada del 2018, en la que organice en orden todas las figuras, en la que nos muestra un mensaje subliminal de cómo se asemejan con la caída de los mercados mundiales, en la que esta portada nos estará anunciando una programación predictiva de la próxima crisis en el año 2018. Dejen sus comentarios y opiniones, ahora les dejo esto a su criterio. Bueno, ahí se agrega otro más a la lista. Bernanke, pero además Alan Greenspan, que está muy viejo, por cierto. Sí, muy viejo, pero que fue el que mantuvo, incluso se le atribuye parte de la crisis por esos intereses tan bajos. Por la liberalización de los tantos años. De las regulaciones financieras. No había prácticamente ninguna regulación y ese tipo de hipotecas como la subprime, los CDI, los instrumentos colateralizados de deuda, que mezclaban deuda mala con deuda buena y hacían como un cóctel. Es decir, eso fue lo que fue dando lugar a el estallido, primero a la sobreexposición de un sector financiero que en los años 50 y 60 tenía del 10 al 15% de las ganancias
totales empresariales en los Estados Unidos y en los años 90, 2000 tenía el 55% de la ganancia. Es decir, la gran mayoría de la renta que se produce en la economía norteamericana se la llevan los bancos. ¿Y qué producen los bancos? Nada. Nada. Ellos no producen nada. Ellos intermedian, venden, compran, colocan a futuro. Y siempre han estado involucrados en lo que son las burbujas y las crisis. Sí, pero cada vez más. Ahora bien, yo te preguntaría, Julio, viendo este video, que por cierto me lo encontré muy ilustrativo, ¿no podríamos interpretar entonces que las crisis es algo natural del capitalismo Pero y que claro, realmente no hay que temerles? no, bueno, hay crisis que tienen unos costes que son terribles. La crisis de 1929, por lo menos, te puedo decir, se llevó décadas para poder superarla. No fue sino después de la guerra. Y trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las crisis son cíclicas, son consustanciales con la economía de mercado, pero lo que es imposible tú regularlas. Tú puedes tener mayores regulaciones en el sector financiero. Por ejemplo, los acuerdos de Bretton Woods que se hicieron después de la guerra para diseñar la arquitectura internacional económica que creó el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, 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 se basó en un dólar que era el equivalente general. Si todas las monedas estaban adscritas al dólar, con excepción de las del campo soviético, vamos a llamarle, y un dólar costaba 35, una onza de oro estaba basada en un precio fijo de $35. Entonces, el dólar tenía un patrón oro, por cada dólar tú tenías que tener una cantidad determinada de oro, y ese oro valía $35. Por eso ustedes ven que cuando aquí en el año 47 se hizo la reforma financiera y se creó el peso dominicano, durante los años 50, los años 60, los años 70, hasta mediados de los 80, nosotros tuvimos una muy alta estabilidad. Y el mundo, de hecho, se llamaba el peso oro. El peso oro. Pero era sustentado no en oro, sino en dólares. Sin embargo, Estados Unidos fue el que quitó. Estados esto. Unidos, En el debido a 76 que al inicio de los acuerdos de Bretton Woods tenía el 60% de las reservas de oro del mundo, en el año 1972, cuando Nixon elimina la referencia al oro, ya Estados Unidos estaba en 20%. Sí, Ya no podía. se había ido quemando. consumiendo las reservas de oro de los Estados Unidos, y por lo tanto el sostén en oro, en el patrón oro, era imposible de continuarlo, y a partir de ahí fue que vino todo el desorden de los tipos de cambio. Que hasta ahora se mantiene. Que hasta ahora se mantiene. Ya habrá que hacer... Fue en el 72. Sí. Lo quería hacer en Es decir, 72. Pensé que era unos años después. 72, no, 72. cuando Nixon, O 71. El abandono del patrón oro fue hecho en el gobierno de Nixon en el año 71, 72. Ahora se me ha confundido. Y a partir de ahí, todas estas crisis financieras se basan en un peso desmedido del sector financiero y una inestabilidad de los mercados cambiarios. Claro, terrible. Entonces, eso no se ha cambiado, eso no se ha modificado. Se habla mucho de reforma financiera a nivel internacional, pero poco se hace. Entonces, esas crisis cíclicas que son consustanciales a la economía de mercado y al capitalismo, se van haciendo cada vez más devastadoras por el peso del sector financiero. Mira, ellos le dicen el shock Nixon, cuando quitó el patrón oro. ¿Qué año fue? Aquí dice que él tomó el gobierno en el 71. Fue el 72 entonces. Fue en el 72.
en el 70. Vamos a una pausa Vamos y a la volvemos inmediatamente. Hoy es el lunes 12 de febrero del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre las posibles consecuencias que nos podría traer la próxima crisis financiera internacional. En los últimos días ha resurgido el temor de una nueva crisis financiera internacional como la vivida en el año 2008. Las principales bolsas de valores han iniciado un proceso de corrección bursátil no visto desde hace bastante tiempo. La pregunta es, ¿qué pasaría si tuviéramos que enfrentar una crisis como la del 2008? En base a la experiencia vivida en el 2008, podemos inferir que el gobierno tendría que salir a rescatar a los bancos para evitar el quiebre del sistema. Sin embargo, estamos en una época donde los gobiernos están cada vez más asfixiados por la deuda y por tanto difícilmente se podrían rescatar ellos mismos. Frente a este escenario surge la pregunta de ¿qué pasaría si los bancos no fueran rescatados? Debemos de recordar que existe una frase acuñada en la década de los años 80 que dice lo siguiente: los bancos son demasiado grandes para caer. Según esta oración, los grandes banqueros tienen el derecho de hacer todo tipo de negocios que les dejen jugosas ganancias, debido a que si algo sale mal, el Estado vendría a rescatarlos. Esto implica lo que algunos llaman la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. En otros términos, pase lo que pase, la casa siempre gana. Sin embargo, en los últimos años ha surgido con cada vez más fuerza la idea de que un mundo sin banca es posible. El sitio web americanbanker.com titula: es el final de la banca tal cual la conocemos, pero eso no es malo. De acuerdo a este medio de comunicación, cada vez más personas se han dado cuenta del hecho de que las actuales tecnologías nos permiten vivir en un mundo donde los bancos carezcan de sentido. Hace más de 20 años, Bill Gates dijo lo siguiente: la banca es necesaria, los bancos no lo son. Para poder entender esta tesis, permítame hacer un breve recuento histórico del sistema bancario internacional. La humanidad ha atravesado 3 etapas históricas a lo largo de toda su existencia. La primera de ellas fue la etapa de la agricultura. En esta etapa, las funciones básicas de la banca eran ejercidas por la Iglesia Católica. La Iglesia era la encargada de resguardar los tesoros de las personas acaudaladas. En esta época, la Iglesia Católica castigaba la usura y por tanto el crédito era limitado o inexistente. Sin crédito no existía mucha riqueza y la mayor parte de la población vivía y moría en la miseria total. Incluso en estos tiempos, la oración conocida como Padre Nuestro alentaba a las personas a no pagar sus deudas. Y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. De esta forma, la Iglesia Católica afirmaba que no pagar las deudas era algo bueno. Sin embargo, si nadie paga sus deudas, se inicia un proceso de destrucción de riqueza que hunde a todos en la pobreza. En esa época, la Iglesia Católica hizo todo lo que pudo por frenar cualquier intento de creación de un banco como los que existen actualmente. En la Edad Media se acostumbraba a quemar en leña verde a los banqueros que otorgaban créditos, porque ellos podían crear literalmente riqueza de la nada, y eso se consideraba brujería. Los bancos son instituciones que nacieron a finales de la Edad Media en la Europa renacentista. El sistema bancario actual fue creado y diseñado para servir a la industria. Sin el crédito bancario jamás se hubiera podido desarrollar ni la industria ni el capitalismo. En otras palabras, la banca es una institución propia de la era industrial. El lado bueno de la banca es que permitió en su momento que millones de personas abandonaran la pobreza a la cual los había condenado las reglas morales del Vaticano en la Edad Media.
No obstante, hoy en día hemos llegado a un punto donde la humanidad ha dejado de ser una sociedad meramente industrial y ha pasado a ser una sociedad basada en las tecnologías de la información. Cada etapa económica de la humanidad ha tenido sus propias instituciones y gracias a ellas hemos logrado tener tiempos de relativa estabilidad. En la etapa dominada por la agricultura, las instituciones principales eran la monarquía, la nobleza y el clero. En la etapa dominada por la industria, las instituciones principales fueron la banca, la partidocracia, los sindicatos, los medios masivos de comunicación, entre muchas otras. Cada vez que la humanidad cambia de etapa económica, ocurren toda una serie de crisis o de revoluciones que terminan por hacer volar por los techos a las viejas instituciones. El mejor ejemplo de esto fue lo ocurrido en la Revolución Francesa. Francia se industrializó y al hacerlo la monarquía, la nobleza y el clero dejaron de funcionar y terminaron colapsando. En aquella época pocas personas imaginaron ver un mundo sin reyes y sin nobleza. El mundo entero se cimbró cuando se supo que los parisinos habrían degollado a su propio rey. Hoy en día pasa algo similar con los grandes bancos. Desde pequeños se nos ha dicho que los gobernantes en este mundo son las grandes instituciones financieras. Los reyes en Europa colapsaron porque abusaron de forma sistemática de su poder. Y todo parece indicar que los grandes bancos internacionales también han abusado de su poder en los últimos años. La pregunta es, ¿qué podría sustituir a los bancos en caso de que nadie los rescate en la próxima crisis financiera internacional? La respuesta es simple, la solución se llama cadena de bloques. Las criptomonedas tienen el potencial de revolucionar el sistema actual bancario. Las criptomonedas como el Bitcoin tienen la característica esencial de que no se pueden imprimir físicamente. Un mundo dominado por las criptomonedas implicaría una sociedad sin cajeros automáticos, sin sucursales bancarias y en definitiva la banca dejaría de ser lo que es hoy en día. Bien, amigos, interesantes recuentos sobre la historia de la Muy banca interesante. y de la actividad de la Económica en general. sobre todo la actividad de prestar de dinero. prestar, de tomar y prestar dinero. Y realmente yo nunca había caído en eso. Sí. Que el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, así Sí. como nosotros Sí, señor. perdonamos a los que nos adeudan. Y sí, verdad, A la nuestros iglesia, deudores. claro, y la iglesia condenaba No, y quemaba. a los llamados usureros en aquella Exacto. época. Sí. Entonces, el mundo de hoy está un poco complejo. Estas predicciones de Bloomberg, de Bernanke, del mismo The Economist, parece ser de que habrá que esperar una crisis financiera, ya sea el año que viene o el año 2020. Y hay un viejo refrán que siempre yo lo he escuchado en mi casa, que dice, guerra avisada no mata soldados. Pero lo mata Y igual. si lo tú, mata es por descuidado. sí. Tú puedes quizás meterte abajo de una cama, Es lo que de tú una piedra. decías, es lo que tú decías en el otro segmento. Se habla de en qué resguardar los ahorros, pero y el que no tiene ahorro o el que no sabe, el que es muy delicado. Porque la gente vive Es el muy día delicado. a día. La gente, y más en estas economías Pero de los deuda. gobiernos y las son los que autoridades son los llamados. sí son los llamados, si no a evitarlo, porque nosotros somos un país pequeño, tomador de información y de precios a nivel, y de corrientes económicas, por lo menos estar alerta y proteger lo que se pueda proteger de nuestro sistema. Por lo Proteger, menos el proteger la presidente Danilo agricultura, Medina, por lo menos lo anunció. proteger la agricultura, proteger la menor dependencia posible para nosotros sobrevivir, para comer, vamos a decir. Y La capacidad evidentemente alimentaria ya que- esta crisis no solamente se está manifestando o puede manifestar en una crisis financiera, sino ya hay tambores de guerra, no solo aquí en el Caribe, sino los hay en otras zonas que son mucho más peligrosas, Que nos como es afectan el Medio muchísimo. Oriente, como es Irán, como es Rusia,
Que aunque estés lejos, afecta a la economía al mundo tremendamente entero. y nos llega. Al mundo entero. Y nos llega. Al mundo entero. Julio, se nos acabó el tiempo. Yo creo que tendremos que seguir haciendo este tipo de programas y a mí me gustaría también que habláramos sobre la agricultura y nuestra capacidad de autosuficiencia alimentaria, yo creo que se ha descuidado bastante en los últimos tiempos. No, yo creo que se le ha puesto mucho énfasis a la agricultura. Lo que podríamos quizás producir más, no solo para nosotros. Yo me impresioné hace unos días, hace 2 días o 3 días, cuando conversando con una persona me decía, no, que tal país es la principal potencia agrícola de la Unión Europea. Sí. Digo, no me parece, déjame ver y buscamos. ¿Sabes cuál es la principal exportador de alimentos de la Unión Europea? ¿Cuál? Holanda. Wow, la principal de todas. Un país más chiquito que este, Sí. en territorio. La Y principal mucho de más todas. poblado. Bueno, Se nos vamos, terminó el tiempo, señores. pero ya tendremos oportunidad de hablar de ese tema. Hasta luego.